Bendito el nombre poderoso de Jesús. Sean todos bienvenidos a este momento especial, un momento de adoración, de alabanza y de reflexión profunda en la palabra de Dios. Hoy vamos a introducirnos en ese mundo maravilloso de reflexión y de arrepentimiento diario. Eso he tenido durante todo el trayecto que Dios me ha permitido vivir en esta tierra, obedeciendo y practicando la fe en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de esa fe, por supuesto, el arrepentimiento diario. Todos los días nosotros tenemos que hacer análisis, hacer revisiones, examinándonos a nosotros mismos y invocar el favor y la misericordia de Dios. Quiero hablarles un poco de Isaías en base al capítulo 57, donde hay varias enseñanzas que tenemos que extraer de las experiencias que Dios le permitió vivir ya aquí para el capítulo 57. Ya Isaías era un anciano. Había sido procesado, había sido llevado por diferentes experiencias para con Dios, para Dios mostrarle el camino y la madurez. Y nos deja uno de los libros más largos de los libros proféticos, el libro de Isaías, profeta mayor. A él se le llama el profeta evangelista, el profeta mesiánico, del que más habló de Jesucristo. Habló de manera directa, en tono profético, pero también habló de las experiencias cumbres del Evangelio en el Antiguo Testamento. Porque hay verdades que desde el principio Dios las fue puntualizando para que eso sirviera de sombra a lo que nosotros teníamos que replantear, reafinar y consolidar en un pacto mejorado y ampliado, que es el pacto que hacemos, en el caso de nosotros, una vez al mes a través de la Santa Cena. Lo hicimos cuando lo recibimos, lo hicimos cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo hacemos cada vez que recordamos ese bello momento de la crucifixión y muerte de Jesús y hacemos la Santa Cena. Ese pacto, un nuevo pacto, ya lo había dicho Dios a través de Jeremías, también lo había dicho a través de Isaías, porque lo que se escribió, amado, para hacer ver el testimonio de Jesús. Entonces, en este bello capítulo, vamos a centrarnos en el capítulo 57, versículo 15. Se los voy a leer. Mira lo que dice acá. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. El evangelio puro. Jesús empieza su ministerio, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Aquí habla de un corazón quebrantado, que es arrepentimiento, y un corazón humilde, que es el que se convierte. Jesús dice rápidamente allá en Mateo capítulo 11, versículo 28, 29 y 30 creo. Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestra alma. Pablo, cuando escribe a los de Efesios capítulo 4, hablando de la unidad, que debemos de comportarnos dignamente andando en humildad y mansedumbre. Entonces no es fácil, es una búsqueda permanente de perfección en el carácter cristiano que ya Dios había, gracias varón,
Ya Dios había enseñado a través de profetas como Isaías. Por eso que Jesús dijo, no vengo a abrogar la ley y los profetas. Lo que perseguía la ley de Moisés era ampliar, señalar el pecado, y cuando el pecado aumentara por la condena, nos iba a llevar a un corazón humilde y quebrantado, a rogar y a suplicar. Y ese era el ayo que nos iba a llevar a Jesucristo para buscar siempre la redención, ya no a través de un cordero, un animal, sino a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, no, pero hay que seguir. Un abrazo, hermana corazón, que la paz de Cristo llene tu vida. Dios te bendiga, Oscar, un abrazo. Bienvenidos todos acá a este momento. Vamos a hacer esta reflexión y después, si usted quiere subir, participamos un rato, conversamos, charlamos un poco, con una terapia sanadora como la que hace Corazón. Corazón es anestesióloga espiritual. Ella persigue en su live traer la paz y la tranquilidad para aliviarlo, y después entonces uno poderles extraer la apendicitis o la hernia. Hace falta los anestesiólogos. Recuerde que cortar un brazo, una hernia, sacar una hernia, una apendicitis sin anestesia, hermano, eso es demasiado doloroso. Ella ha llegado para eso. Entonces en el 57 dice así, nadie me quiere porque quieren contender y no lo dejo. Así es, hermano, no se deje, no se deje. Usted mantenga su línea de enseñanza, eso es lo que recibió de Dios, mantenga esa postura. Mantenga esa postura, usted no tiene que negociar eso. Ese es su llamado y tiene que ejercerlo. El llamado mío, a veces yo puedo entrar en esa anestesiología, pero como tengo un trabajo de confrontación hacia la maldad, tengo que muchas veces confrontar. Vamos a silenciar de una vez a Israel. Bendito Dios para siempre, para que no siga comentando allí. Entonces el 57 me lo que dice. Perece el justo, dice en el 57.1, ¿no? Perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán en la paz, descansarán de sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mira lo que dice acá, ¿no? Que, parafraseando, que los justos perecen y mueren y no se dan cuenta de que Dios lo permite es para llevar al justo al descanso eterno. Hay personas que por su justicia cortan sus días, mueren más rápido por ser justos, y hay impíos que alargan sus días por su maldad. Eso lo dice cabalmente Eclesiastés. Y miren lo que dice Isaías, que ya Isaías se le había revelado lo del infierno. En el capítulo 66, que es el último capítulo, aquí dice que los justos mueren, dice, no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán, dice, mueren, hablando de la muerte de los justos, entrarán en la paz y descansarán en sus lechos, pero no así el impío. No así el impío. Dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Tremendo. Ya aquí Isaías está hablando de cielo para los justos y de infierno, el gusano que nunca muere, para el infierno. No vale la pena. No vale la pena andar en desobediencia. En el mismo 57 dice, y habla de los hechiceros, dice acá, mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? Es delicado los burladores por aquí que abundan. ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa? Alabado. Entonces dice el 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Aquí vemos claramente, hermano, que
Isaías está bien doctrinado en el evangelio de la vida eterna, del cielo y del infierno. Y pone, por supuesto, las condiciones para que nosotros podamos heredar esa promesa. Esa promesa estaba ya en el Antiguo Testamento a través de la obediencia en Jehová, a través de la obediencia de la ley de Moisés, a través de la fe en la ley de Moisés, porque siempre la fe es el elemento unificador de todos los pactos. La fe en el pacto que Dios hizo con Adán de no comer del árbol y perdió la fe y desobedeció. La fe que tuvo Abel a ofrecer mejor sacrificio, la fe que tuvo Enoc, la fe que tuvo Noé. Y siempre el asunto va a ser por fe. El justo por la fe vivirá. Entonces ya aquí en Isaías estaban los justos, los rectos que morían, que descansaban, que Dios los arrebataba al cielo. Estaban los fornicarios, los hechiceros, los mentirosos. No hay paz para los malos. Y entonces Dios dice así, Isaías dice en el 14, y dirá, allaná, allaná, allaná. Hay que limpiar el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Aquí está hablando de camino. ¿Qué es allanar? Tomar la decisión, hermano, de establecer principios y valores de moralidad y de conducta basados en los principios bíblicos, que son principios eternos. Nuestra regla de fe y conducta es Antiguo y Nuevo Testamento. Jesucristo es la norma de norma. Jesucristo es la norma de norma. Jesucristo es la doctrina, es la enseñanza que siempre nos va a mostrar el camino. ¿Y qué tenemos que allanar? ¿Qué tenemos que limpiar? ¿Qué tenemos que remover? Toda conducta que sea antidoctrina de Jesús. Toda conducta que sea anticristo. Y establecer la obediencia a la palabra, la consagración. Hay áreas difíciles que Dios está tratando con nosotros y dándonos un suculento alimento diario para nuestra consagración. Allaná. Barrer el camino. Hay que barrer el camino, hermano. Teníamos suciedades, pecados, egoísmo. Jesús nos enseñó cómo limpiarnos a través de su palabra, la obediencia, la práctica. Contempla los 8 pasos del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, la escalera, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran. Ahí está, Mateo capítulo 5. También está en Lucas capítulo 6, el Sermón del Llano. Hay que establecer un código de honor, hay que establecer reglas. Pablo dijo que sigamos una misma regla. Y mira los que así se conducen, porque por ahí andan muchos, dice, cuyo Dios es su vientre, que solo piensan en lo terrenal, hermano. Que dicen tener a Dios en sus labios, pero lejos de la obediencia en su corazón. Todo eso, hermano, es lo que se muestra. Usted va a ver siempre muchos creyentes, muchos procurarán entrar y no podrán. Van a haber muchos que van a procurar entrar y no van a poder porque no quieren sacrificarse, no quieren pagar el precio. Y Pedro capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 de primera de Pedro, así como Cristo luchó contra el pecado y terminó, parafraseando, nosotros también tenemos que armarnos del mismo corazón, del mismo pensamiento, del mismo corazón también. Renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en esta vida justa y piadosamente. Muchos los llamados y pocos los elegidos. Amén. Dios llama y vienen, pero entonces el que no se limpia de pecado, como dice Pablo allá, el que se limpia, usted tiene que limpiarse, yo tengo que limpiarnos, tomando que el camino, allanando el camino, limpiando el camino, y ahí viene, quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Bendito Dios para siempre. Bendito Dios. Hay que quitar los tropiezos, hermano. Las malas relaciones son tropiezos. Las contiendas, como lo ha hecho mi hermana Corazón, ha sacado las contiendas de su live. Se permite hacer siempre un simposio. El live de mi hermana Corazón son simposios, que cada quien expone lo que cree. Hacer siempre un simposio. El live de mi hermana Corazón son simposios, que cada quien expone lo que cree, lo que considera, pero sin atacar al otro. Es un simposio. No es un diálogo debate. No es un diálogo apologético en el aspecto de
de atacar la idea del otro, sino exponer tu idea. Me parece excelente. Es una estrategia benigna, maravillosa que ella está asumiendo. Y la apoyamos, por supuesto. Y cuantas veces ella me invite, yo voy hasta allá y me sujeto a la dignidad de esta mujer, que está haciendo su trabajo. Hay que sujetarse, hermano. Usted tiene que bajar el que no se sujeta para abajo. Tiene que ejercer disciplina, hermano, porque la gente no va a entender su postura. Así que sea fuerte, valiente y mantenga ese perfil. No tema, no desmaye, que Dios también le ha dado autoridad a las mujeres. A Débora le dio autoridad. ¿Por qué? Porque se cumple esto. Porque así dijo el alto y sublime. El alto y sublime, el alto. Es alto, es sublime. Eso lo dice Dios. El que habita en la eternidad es el mismo de ayer, hoy, mañana y siempre. Ese Dios eterno, cuyo nombre es el santo, 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 3 veces santo. Isaías capítulo 6. 3 veces santo. Dice, yo habito en la altura y en la santidad. Por eso que hay que vivir en santidad. Ahora, él va a definir la verdadera santidad, porque todo lo que se habló de la ley de Moisés, de limpieza de manos, de purificación, era buscando la santidad siempre interna, la del corazón. Y la ratifica Dios aquí, para que uno no pierda el norte, no pierda el norte. El norte es crecer, que maduremos en esto. Con el quebrantado. ¿Qué es el quebrantado? Una persona que sufre a diario por sus debilidades. Esta madrugada le pedí al Señor que me diera fuerza para vencer el enojo, la ira, la indignación, la molestia de los ataques terribles que uno recibe. Y a veces uno sabe que uno tiene herramientas de poder cognitivo y uno a veces quiere también tomar partido y desquitársela, hermano. Y el desquite no es de Dios. Uno tiene que tratar siempre de vivir quebrantado. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Lo dijo Jesús, aunque pienso que sabían algunas cosas. Muchos de ellos se condenaron. Esteban también lo dijo. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Bendito Dios. Amén, hermana. Regrese cuando pueda, para que participe. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice acá, yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. Es la misma palabra, mira lo que dice acá, bendito Dios, en el 66, para que ustedes vean que el mismo mensaje de Isaías fue alrededor de toda la Biblia. Dice acá, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Isaías. Está mi hermano Isaías. Esto fue casi en los últimos años de su vida. Y en el capítulo 26, joven, él mire cuál era su devoción. Con mi alma te he deseado en la noche, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Con mi alma te deseo en la noche. Y se despierta con las ganas de buscarlo. Qué bonito. Dice, de madrugada te buscaré, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aprendemos justicia a través de las experiencias, pero hay que buscar a Dios en la noche, buscarlo en la madrugada, y mientras tengamos aliento de vida, permanecer en esa bondad. Es lo mismo que en el capítulo 6, él revela su conducta reverente. Cuando él dice, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, uno de los ángeles serafines que estaban allí, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, me dijo, he aquí que esto toco tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor,
Eso es lo que uno ve a veces. Uno a veces ve una cosa y son varias cosas. Y en este caso, en la oración, hay un solo individuo, un sujeto, pero después ese sujeto habla en plural. ¿Quién enviaré? Dice, y la voz dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Valiente, ¿verdad? Lo de Isaías. Ahora en el capítulo 8, mira lo que dice Isaías. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santifica, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Es el quebrantado de espíritu, que le teme a Dios, que tiembla su palabra, que glorifica a Dios con sus actos, que guarda esperanza en la palabra, que guarda amor hacia Dios, pero miedo a sus amenazas. Entonces él será por santuario, pero las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropecedero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¿Por qué? Por esto, mira. Es lo que dice aquí en el 6. Este pueblo se engrosó. Dice acá, y dijo, andad y di a este pueblo, oí bien y no entendéis, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, cierra sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan para que haya ellos sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Respondiendo él, hasta que las ciudades estén desoladas sin morador, y no haya hombre en la casa, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, se quedará en ella la 10ª parte, esto volverá a ser destruido. Pero como el roble y la encina, que al ser cortado aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios no quería eso para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel obstinado engrosó su corazón. En vez de ser quebrantado y humilde de espíritu, lo que hizo fue mantenerse en su orgullo, en su locura. Y vemos acá, hermano, en Isaías, hermoso pasaje de Isaías. Cierro con esto para darle participación a los que van llegando. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Bendito Dios. Pero hay una amenaza aquí. No hay paz para los malos. Alabado sea el nombre de Jesús. Una era de boni, non duscelle lady de bene. Permiso. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Esta es la entrega de esta meditación. Así que les invito a pasar adelante para que en la paz del Señor podamos dialogar un tema que esté alineado a este tema tan importante que es cómo estar quebrantado, humilde, para que Dios nos haga vivificar. Bienvenido, hermano Alexis, que la paz y el amor de Cristo llene tu vida. ¿Cómo te va? Aleluya. Gloria al Señor. Alexis, bendito Dios. Vemos allí como a través del profeta Isaías, Dios nos enseña
Dios nos enseña cabalmente, amados, que tenemos que vivir un día a la vez quebrantados ante el Señor, pidiendo perdón. Padre, perdona mi pecado como yo perdono a los que me ofenden. Eso es la cruz que nos corresponde vivir todos los días. Perdonar y ser perdonado. Pedir perdón y pedir misericordia por aquellos que andan desorientados. Y oro por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Todos aquellos, Dios, que por una causa u otra han tenido tropiezos y el camino, Dios mío, se les ha puesto ancho en vez de ponerse angosto por la obediencia. Te pido para ellos sanidad y liberación. Te pido que reprendas todo espíritu inmundo, toda atadura que esté sobre ellos, que los mantiene cautivos, Dios mío, para que no vean. En el nombre de Jesús, Señor, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra todo principado, y en el nombre de Jesús echamos fuera toda obra del enemigo, del diablo, de potestades que están sobre ellos. En el nombre de Jesús, en esta hora reprendemos, Señor, por obediencia y mandato que tú nos diste de hollar escorpiones y serpientes. Por obediencia a lo que tú me has dicho, Dios, reprendemos toda obra del diablo y que esos espíritus los suelten para que ellos puedan ver la luz del evangelio y se salven, porque el mandamiento y el propósito tuyo, Señor, es que todos se salven. Así como Daniel oró por su pueblo, en este momento yo oro por tu pueblo, que sane, Dios mío, que lo lleves al quebrantamiento de corazón, de arrepentimiento, de confesión, a la humildad, a la sinceridad, de la obediencia a tu bella y hermosa palabra, y que todo espíritu de incredulidad y de blasfemia que haya venido sobre ellos, en el nombre de Jesús lo atamos, lo ligamos, lo reprendemos en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, por la autoridad que tú nos has dado, Señor. Hola, de ven, y yo también te pido perdón por mis culpas, por mis pecados, Señor. Te pido que me ayudes a llevar esta carga, que me ayudes, Señor, y me guíes para poder llevar una vida irrepresible, Dios, de sinceridad y de obediencia a tu palabra. Y que podemos luchar juntos, Señor, en contra de las tinieblas. Porque tú eres nuestro rey, tú eres nuestro guerrero, tú eres nuestra roca fuerte. Tú eres nuestra guianza, Padre. Sin ti, Señor, nada podemos hacer. Podemos alistarnos como el caballo para la batalla, pero tú eres el que da la victoria, Señor. No te deleitas en la fuerza del caballo, te deleitas en aquellos que esperan en tu misericordia, Señor. Conocer y entenderte a ti, Señor, es conocer que tú haces misericordia, justicia y juicio. Por eso, Señor, con un corazón quebrantado, intentando, Señor, ser humilde ante ti, te pedimos perdón por mis pecados y te pido que perdones a aquellos que me han ofendido. En el nombre de Jesús, así como yo también los perdono. En el nombre poderoso de Jesús. Elei defini ondo santo loro doi bene. Abrabto que l'era dai sito l'era do bono. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleisi, ¿estás habilitado? Saludos, amado. Dios te bendiga y te guarde, Aleisi. Bendiga, amado. ¿Y cuál es el tema de hoy, amado? Estamos hablando de Isaías capítulo 57:15. Isaías 57:15. Dicen, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con él quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén, de eso estamos hablando. ¿Qué nos puede decir de eso? Bueno, si usted nota, amado,
Diga, Alexis, diga para dar la oportunidad a Ezra, a ver si viene en son de paz. Lo recibimos, si no, lo bajamos. Adelante, Alexis. Bueno, si usted nota, se oye doble, amado. Gracias, amado, es que se escuchaba doble. Bueno, si ustedes notan, dice vivificar a los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Vemos que el espíritu vivificante es el que descendió a las partes más bajas. Jesús habita en el corazón de los quebrantados. Alexis, ¿qué es para ti una persona quebrantada? Bueno, una persona quebrantada, amado, es una persona... Hay dos puntos. Vamos a... Alexis no se escucha. Se oye doble, amado. ¿Usted me escucha o no? Te escucho perfecto, adelante. Ok. Sí, lo que pasa es que cerré el micrófono ahí en lo que estaba hablando. Bueno, lo que le quiero decir es que el quebrantado de corazón, hay dos cosas. Hay dos cosas que son interesantes. Por ejemplo, un hombre que es paciente, un hombre que tiene una forma tranquila en su vida, pero es aquebrantado. ¿Por qué? Porque pasa situaciones fuertes en la vida, tanto como familiares, económicos, en el trabajo, etcétera, muchas áreas de su vida. Este hombre dice, pero no paso de ahí. O sea, es un hombre que está quebrantándose y se quebranta poco a poco hasta que se es quebrantado de corazón, que intentó de miles maneras de salir de una y salir de otra y más hundido se iba. Ahora, vamos a la otra postura, el cristiano, el humilde quebrantado de corazón. El cristiano no tiene que estar aquebrantado. ¿Por qué el cristiano no tiene que estar aquebrantado? Le voy a decir por qué. Porque si Dios dice que cuando el Espíritu Santo está en nosotros, dice que el Espíritu Santo se goza. Hay gozo, paz, dignidad, dominio propio, paciencia, amor, afecto fraternal. Entonces, si usted nota, tiene muchas cualidades el Espíritu Santo, pero en un cristiano que esté quebrantado, pueden hacer de cosas fuertes en su vida andar. Pero hay muchas cosas que decir, amado. Hay mucha tela que cortar. Le escucho. Claro, mira, hermano Alexis, por eso que yo siempre te he tratado de enseñar lo importante y fundamental del Evangelio. Lo importante del Evangelio es comprender las palabras que Jesús dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Un corazón quebrantado es un corazón arrepentido todos los días. Todos los días, un corazón quebrantado se reconcilia con Dios. La redención es diaria. La súplica por el perdón mío y el de los que me ofenden tiene que ser diario. Debemos de orar por el que nos agravía, porque debemos de orar para pedir perdón por nuestras culpas. Porque no hay un solo ser humano en la tierra que haga el bien y nunca peque. No somos salvos por tener una perfección ni en la doctrina ni en el comportamiento. Entonces, debemos de entonces vivir con ese quebrantamiento de ruego, de súplica diaria. Y la humildad para entender que todos los días necesitamos aprender. Sergio Girón, un abrazo, hermano. Tenemos que aprender. Entonces, estos elementos hay que mantenerlos. Por ejemplo, he tratado de vivir una vida difícil, pero he tratado
de no ser sabio en mi propia opinión. Por eso que siempre estoy revisando perennemente la información que he recibido de Dios por visiones, por sueños, comentarios de otros hombres doctos, porque hay que bajar, gracias varón, hay que eliminar a la mínima expresión el error voluntario, que sean los errores involuntarios los que nos persigan, pero no de manera tonsuda y obstinada permanecer en el error. Por eso es que Dios ha levantado hombres doctos, hombres sabios, para que en la humildad de querer aprender todos los días podamos ir creciendo y madurando, porque si nos quedamos en el error no vamos a madurar. Tenemos que ir abortando el error que se nos enseñó de una manera u otra e ir trabajando en el consejo de los sabios, el consejo completo de Dios. Entonces vamos a darle la bienvenida a Esdras. Te damos la bienvenida. Estamos hablando de Isaías 57:15. La idea es que tú expongas tu análisis de ese versículo, pero por favor deja todo tipo de... ¿Cómo están todos los... Amén, Fernando, un abrazo. Deja todo espacio de ofensa o de señalamientos directos a una persona. Enfócate solamente a explicar. Me gusta este live porque es más serio que los otros. Me gusta este live porque es más serio. Hay gente más seria acá. Fernando, entonces Esdras, adelante, hermano. Háblame, coméntame sobre el contexto del capítulo 57:15. Háblame allí, qué verdades están allí y qué verdades Jesús también enseñó alineado a ese mismo mensaje profético. Adelante, Esdras. Buenos días a todos, un gusto saludarles, Efimio. Buenos días. Buen día, pueblo general. Mira, amado, voy a leer el texto para que los que están ahí escuchando lo escuchen. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Aleluya. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. El problema acá es de que en el corazón del hombre siempre se ha llenado de altivez, de orgullo y de soberbia, lamentablemente. Eso viene desde el principio y llama la atención de que la Biblia de alguna manera nos busca hacer ver de que al altivo y al soberbio Dios le da la espalda y lo ve de lejos. Por ejemplo, llama la atención que al altivo Dios lo humilla. Según Mateo 23:12 dice que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Llama la atención cómo Dios a Nabucodonosor le cambió la mente de hombre y le puso mente de caballo a causa de la soberbia, porque Nabucodonosor se jactó diciendo: esta es la gran Babilonia que yo he edificado con la fuerza de mi poder. No tomó en cuenta a Dios. Cuando el rey Herodes arrengó en el tribunal y no dio gloria a Dios, un ángel lo hirió y murió reventado en gusano. O sea, Santiago dice que Santiago capítulo 4 dice que toda altivez semejante a no tomar en cuenta a Dios es pecado. Porque Santiago dice aquí: ¿dónde están los que dicen iré y haré? Antes bien decir para vosotros, si Dios quiere haré, y si Dios quiere viviré, porque no sabéis qué es de vuestra vida y qué será de vosotros mañana. Porque Santiago dice: no es nuestra vida como la neblina. O sea, hablando de tomar en cuenta a Dios. Pero Proverbios 3 habla de que el altivo y el soberbio Dios lo ve de lejos. Y Jeremías 51 habla de que Dios está contra el altivo y el soberbio todos los días. Y que Él vendrá y castigará al soberbio y lo abatirá y no habrá quien lo levante.
O sea, la exhortación dentro del marco bíblico contra los soberbios y la advertencia que hay en contra de los soberbios es peligrosa. Por eso es que cuando ya nos trasladamos, si ustedes van a Segunda de Crónicas 7:14, ahí habla y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se oraren, si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Y es que en el capítulo 5 y 6 de la Primera de los Reyes, cuando Salomón hace la dedicación del templo que construyó, Salomón dice así: cualquiera que viniere delante de ti postrado y se humillare y clamare, invocare tu nombre, tú lo oirás desde los cielos y perdonarás sus rebeliones. O sea, el escritor a los hebreos dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios. Pero no solamente se trata de humillarse delante de Dios, porque el escritor de los hebreos, de la Crónica 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. Pero ahí está lo que pasa, que lo que hay en la sociedad es soberbia. Lamentablemente lo que hay en muchos corazones es soberbia. Hay una soberbia terrible en nuestra sociedad, una rebeldía, una obstinación, una altivez, ese concepto de superioridad, que yo soy el mejor, que yo soy el que sé, que yo soy el todo, que yo soy fulano. La gente se siente, se estima a sí mismo como superiores a los demás y consideran que los demás son seres insignificantes a la par de ellos. Cuando nos remontamos al Nuevo Testamento, ya traemos a un Jesucristo, al Mesías, que nos exhorta en Mateo 11, y él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya viene un Cristo en Mateo 18 que nos dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Ya viene un Pablo en el capítulo 2 de Filipenses que nos dice: nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Y dice: no os estiméis como superiores a los demás, sino antes bien estimados a los demás como superiores a vosotros mismos. Y Pablo ya exhorta y dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios igual a Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo se hizo hombre. Ya la exhortación ya es a que nosotros vengamos y nos hagamos como niños y que no nos estimemos delante de los demás como superiores, sino que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, ya viene la exhortación a que seamos mansos y humildes de corazón, para poder y para a que nos humillemos, dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Es que nos humillemos delante de Dios para que podamos alcanzar socorro, dice, en el día malo. Eso que habla Dios, que Él vivificará al humilde, al quebrantado de espíritu. Eso es exhortativo. Y esto es confrontativo porque nos exhorta a nosotros que con aquella persona que realmente es humilde y sencillo de espíritu, de corazón, con ese Dios hará morada. Adelante. Amén, amén. Buena exposición, buena exposición. Vamos a darle ahora la oportunidad a Juan. Estamos hablando de Isaías 57:15, ¿no? Isaías empezó aproximadamente como a los 20 años. Y toda su vida mantuvo esa devoción, ¿no? La humildad, el arrepentimiento, la confesión, la búsqueda de noche, de madrugada, en la oración. Y por eso es que él habla de su vivencia, ¿no? Que Dios habita con el quebrantado, con aquel que suplica, con aquel que busca mejorar, aquel que quiere que Dios bendiga también a las demás personas a través de la salvación y la vida eterna. Daniel oró por su pueblo, Jesús oró por los pecadores, Esteban oró por sus asesinos. Yo creo que está claro ese corazón quebrantado y humilde al mismo tiempo. Juan, adelante, hermano. Juan. ¿Qué tal, hermano? Buenos días a todos los presentes. Sí. Sí, me escucha, ¿no? Sí, tengo problemas con el Wi-Fi, pero bueno, ahí estamos de vuelta por acá.
Bueno, mira, las razones por las cuales se han expuesto esto, yo creo que es muy bueno, es muy bueno reconocer la humildad como, no solamente como una virtud, sino como un estilo de vida. Yo creo que toda persona que está convertida a Cristo no solamente tiene que tener esas cualidades, sino que hacerlas relucir día a día. Hay una, hay una cuestión que siempre bueno, no es como una queja, sino como una especie, como una amonestación que yo hago siempre a los hijos de Dios, a los que realmente son hijos de Dios. Y es que le digo, es que nosotros tenemos que vestirnos de la humildad, porque si nosotros no nos vestimos de humildad, no lo podemos servir a Dios, porque la humildad significa bajar el ego. Y cuando nosotros bajamos el ego, estamos matando la carne. Es una cadena sucesiva. Hay muchos de nosotros que nosotros pensamos que la humildad es debilidad. De ninguna manera, humildad no es debilidad. Humildad es poder. ¿Por qué? Porque nos hace soportar las bendiciones que nos llegan. Imagínense ustedes a un tipo orgulloso, vanidoso, que Dios lo bendiga con, vamos a suponer, unos 100 millones de dólares. Se mataría, se destruiría. Y no solamente él, sino a los que lo rodean. Entonces, la humildad es una virtud muy poderosa, porque nos hace reflejar realmente y nos hace soportar las bendiciones que nos llegan a través del Padre, ¿no? Yo quisiera leerles, muy aparte de lo que ustedes estaban leyendo, Proverbios 22, si no me equivoco, 22:4. Y dice lo siguiente: mira qué tan poderosa es la humildad, que el Señor la remunera. Cuando me refiero que la remunera, significa que paga. El pago de la remuneración. Mira lo que dice en Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Se dan cuenta qué tan poderosa es la humildad y del temor a Dios? Que Dios la paga. ¿Y cuál es la paga? Riquezas en primer lugar, honra en segundo lugar y vida en tercer lugar. ¿Ven qué poderosa es la humildad? Pero para obtenerla hay que sacrificar. Y la única manera de sacrificio que acepta Dios es negarnos nosotros mismos. La carne tiene que ser sometida y tiene que morir para que viva Cristo. Esa es la única condición. Ahí lo dejo, hermanos. Bendiciones a todos. Excelente, excelente aporte, hermano. Muy bonita esa promesa, ¿no? La remuneración de la humildad es la honra y la riqueza, ¿no? Tremendo, ¿no? Eso nos anima a esforzarnos un día a la vez a vivir en humildad, ¿no? Hay varias formas de definir la humildad: reconocer a Dios, reconocer su palabra, reconocer las limitaciones que tenemos, que por mucho que nosotros podamos saber y títulos que podamos tener, siempre vamos a necesitar a alguien que sepa más que nosotros. Hay alguien siempre que sabe más que nosotros. En vez de sentir celo, debemos de acercarnos a aprender de esa persona, de ese maestro que ha sido curtido en el tiempo y que sus letras han ayudado y siguen ayudando a muchos. Por ejemplo, Cassidó de Reina y Cipriano Valera fueron filósofos en letra, y esa filosofía en letra nos brinda una de las mejores traducciones, que es la Reina Valera, y ellos se apropiaron del texto recepto. Esta madrugada le preguntaba a la inteligencia artificial sobre las evidencias de cuál texto, el texto receptus o el texto crítico que alimenta a las Biblias mutiladas y a la Biblia del oso, que también hay que revisarla.
los padres de la iglesia, desde la Didaché hasta el año 400, ¿de quién tomaron? ¿De qué texto se alimentaron? Cerca del 70-80% del texto recepto, donde Cásido de Reina hizo su trabajo. Entonces, eso fue en el año 1500, ¿no? Y no había este avance científico que ahora tenemos, donde podemos accesar de manera inmediata, en tiempo real, sobre información que no tenemos en la mano, pero que ya está acumulada como un bien humano para toda la raza humana, como Google, YouTube, TikTok. Y debemos de reconocer, hermano, la grandeza que Dios desarrolló en esos personajes que, no teniendo los avances científicos, ¿verdad? Fueron tan asertivos. Era Dios preservando un legado de una buena Biblia que nos ayude. Bendito Dios. Esdras se bajaría, porque yo no lo bajé. Vamos a darle la oportunidad. Fernando, estamos hablando de Isaías 57:15. Puedes hablar de Isaías, su llamado, su proceso profético, y al mismo tiempo ese versículo tan hermoso. Adelante, Fernando. Un abrazo. Gracias, Efimio. Mira, con respecto al tema, porque ahí se resalta la humildad. Entonces yo quiero tomar un punto. Y ese es el siguiente. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ahora hay que entender una cosa. Como decía anteriormente la otra persona, muchos confunden lo que es humildad. Pero ¿qué es lo que es humildad? ¿De qué humildad está hablando Jesucristo? Porque Él, cuando pronuncia la palabra humildad, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora tenemos que aprender de esa humildad. Y Dios me ayude a mí a poder adquirir y poner en práctica esa humildad. ¿Cuál es la humildad de Jesucristo? Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahora hay que entender que si Jesucristo no hubiese tenido esa clase de humildad, no habría redimidos ni santificados. Ahora, si usted nota, el apóstol Pablo dice que somos santificados en esa voluntad, pero en la voluntad que nace de la humildad, de negarse a sí mismo y hacer la voluntad del Padre. Porque él dice que él siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Entonces mucha gente confunde que humildad es simplemente ser una persona tranquila, silente, relajada. No. Humildad para Dios es negarse a sí mismo. Es negarse a sí mismo y hacer lo que dice la palabra de Dios. Por eso yo creo que un hombre es humilde. Yo puedo ver a un hombre que tal vez es temperamental, tal vez es impetuoso, pero si ese hombre toma a Dios en su palabra y se niega a doctrinas de hombres y a doctrinas del demonio, esa es la voluntad, esa es la humildad que Dios reconoce. Entonces estamos llamados como Isaías. Isaías, imagínate, ya sabemos cómo fue la muerte de Isaías, que fue aserrado. Pero él llegó a entregarse a sí mismo como un cordero hasta esa muerte por causa de la verdad. Y esto es lo que Jesucristo hizo, se negó a sí mismo, dijo, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, porque él fue humilde. Fue humilde para reconocer que un camino aparte del camino de Dios no trae reconciliación con el Padre.
Así que la humildad que reconoce de Dios es negarse a sí mismo, a doctrinas y al mundo para quedarse con la palabra que es la voluntad de Dios. Gracias, Efimio. Eso te comparto. Amén, claro. Y estoy de acuerdo contigo, hermano, ¿no? Negarnos a doctrinas de demonio permanentemente. Cuando yo tuve la oportunidad de ser formado en una organización, yo tenía un buen puesto allí. Yo me hubiese quedado allí, hubiese viajado para varios países del mundo predicando, porque era una organización que tenía iglesias a nivel mundial, Estados Unidos, Nicaragua, un concilio internacional. Pero ellos tomaron decisiones que era hipocresía. Afligir a las mujeres por cuestiones que no tienen importancia. El arreglo del pelo, de pintura, pero ellos en lo secreto venían cometiendo pecados ocultos. Y ellos me dijeron, ellos me propusieron que si yo tomaba clemencia con ellos en esa área y siguiéramos en el mismo sistema, cuando me tocara a mí, ellos también iban a actuar de la misma manera. O sea, que me estaban dando una licencia para pecar, ¿no? Y que ellos después me iban a cubrir. Yo no pude aceptar eso, porque me convertí a Cristo primero por miedo al infierno. Yo no sabía amar al Señor, no lo amaba, pues. No era un corazón regenerado. Yo creo que la regeneración viene después. Después que Dios me dio la fe, me ayudó, me alimentó con la fe, la puse una yo y la otra que Él fortaleció, me convencí y aprendí a amarlo, ¿no? Pero al principio no lo amaba. Yo lo que sentía era miedo al infierno. Entonces, hay verdades que yo no negocio, no solamente porque amo a Dios, sino porque sé que ceder un milímetro es complacer a un engaño. Desde el principio Dios me dio una regla de interpretación y me asombra y me llena de satisfacción saber que es una norma que ha bendecido mucho al pueblo evangélico y que luego el Espíritu Santo en el tiempo me lo ha corroborado. Por eso es que no acepto algunas inferencias, algunas imprecisiones históricas, porque trabajo desde la metodología de la investigación. Yo no trabajo de los supuestos que me dijeron, que fulano dijo esto, que Lutero dijo aquello, que Calvino dijo aquello. No, yo voy al texto y si voy a decir algo de la historia, voy a documentación precisa. Bendito Dios para siempre. Entonces, creo que tengo 31 años luchando en contra de la ambigüedad, en contra de la imprecisión. Y el mejor método, hermano, es el método científico, porque Dios dijo que iba a velar por la ciencia. Y cada vez que la ciencia llegaba a un pico de altura, Dios se aprovechaba de ella. El alfabeto no lo inventaron los hebreos, lo inventaron los fenicios y los egipcios, y precisamente Moisés se documentó allí. Luego que Moisés era erudito de las ciencias egipcias, Dios lo trajo para traer la revelación. Entonces, cuando los caldeos, la lengua máxima era los caldeos, pues, el arameo. Precisamente Dios permitió que Daniel escribiera parte de la Biblia en arameo. Hay documentos en arameo. Luego llega el griego, que es un idioma universal para aquel momento. Dios se apropia de eso y conserva la mayoría de los escritos en griego. Luego llega el latín, muere la lengua griega y se exalta la lengua latín. Bueno, precisamente llega la traducción de Jerónimo. Llega también la imprenta y Dios permite que sea imprimida, la Biblia en griego, el Textus Receptus. Y eso alimentó a todas las Biblias de la Reforma. Llegó la Ilustración, llegó la ciencia y las letras en un cupe, de ahí Dios utilizó
Estaba atendiendo una llamada de mi bella hija. Entonces, hermanos, los hermanos se fueron. Ok. Alexi, hermano, danos ahí para despedirme. Ya hice el devocional y ya con esto sustentamos el día de devoción y de explicación de la palabra. Sí, amado, bueno, estuvo excelente todas las explicaciones que dieron hoy. Como yo siempre digo algo, amado, la humildad se basa en dos tipos de humildad. Una en el pensamiento del hombre y otra en el pensamiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la humildad viene de los pensamientos, del acto que uno hace. Claramente de ahí viene todo, la humildad. Por ejemplo, bueno, yo digo, bueno, me tengo que portar humilde delante de estas personas porque estas personas no son como yo. Tengo que sujetarme a esa humildad de ellos. O cuando uno va ante personas que son muy educadas y tal vez la persona no es educada, tiene que comportarse como una persona educada. Entonces, cuando uno ve gente humilde, uno tiene que portarse humilde. Entonces, pero la humildad de Jesucristo, esa, esté con humildes, con rebeldes, donde quiera que va, siempre permanece para siempre en uno. Porque esa es la humildad de Cristo, que todos seamos luz en medio de las tinieblas. ¿Qué es una luz? Una luz es algo que se mira y todo el que pasa la ve alumbrar. Y esa luz siempre está alumbrando. Entonces, si usted nota, esa luz, pasan los años y sigue alumbrando. Pasan los años y sigue alumbrando. Pasan décadas y sigue alumbrando. O sea, esa luz no se apaga, esa siempre está encendida. Entonces, es la humildad que siempre quiere Jesucristo para nosotros. Que seamos mansos y humildes delante de los demás. Gracias, amado. Amén, amén, amén. Oye, Sí, tenemos que trabajar eso. A mí me echan de todos lados, Efimio. ¿Por qué me echan de todos lados? ¿Cómo? Que me echan de todos los likes. ¿Por qué me echan de todos los likes? Porque a veces, Fernando, se te pasa la manito, hermano. Vos deberías ahora, ¿sabes lo que dije? Como tiene una profetisa, Jesse, tiene una profetisa que se pinta harto la cara, los labios. Y yo hice una pregunta nomás, le dije, Jesse, Lisette, ¿qué pintura para la cara recomienda para profetizar? Y me echaron Fernando, ya tú deberías de aceptar. Mira, Fernando, ya tú deberías de aceptar que ya en el libro de Hechos Dios separó a dos grupos, judíos, gentiles y gentiles por un lado. Pedro para los unos, Pablo para los otros. 7 iglesias de Apocalipsis. Así también, hoy estamos separados, ya tu grupo es un grupo importante de cristianos. Hay que trabajarlos en la humildad, en la mansedumbre. Hay que trabajar los mansos y humildes en la iglesia pentecostal, que nunca van a salirse de allí. Hay gente que va a morir dentro de tu iglesia. Hay que cuidar su corazón. Dios en estos días me ha dicho, cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Entonces, voy a distanciarme de todos estos likes que siempre están chocando y chocando conmigo, porque quiero tener mi corazón sano. Hoy me levanté un rato en la madrugada, oré y le dije al Señor, voy a tratar de vivir con calma, con paz, hermano. Y intentaré, si me invitan a un live, intentaré a ir, y si hay gente que me va a chocar, yo me retiro, no pasa nada. Pero hay que llevar la fiesta en paz. Ellos te darán cuenta por sus errores, que son graves. Seguir repitiendo mentiras es grave. Yo no recomiendo eso a nadie, que repitan y mentiras en la historia. Ya no hay excusa. La inteligencia artificial es gratis. Los libros que yo tengo no fueron gratis. Y estoy corroborando que la información que tengo en los libros, en gran parte es la misma que maneja la inteligencia artificial. Por ejemplo, esta mañana le hice varias preguntas. Le pregunté sobre Tertuliano,
me dio la misma confirmación que los libros me han dado. Pero ¿tú crees lo que dice la inteligencia artificial? ¿Cómo? Que si tú crees lo que dice la inteligencia artificial. No, creo las evidencias que me muestran. Es como decirme un médico, mire, yo te saco la apendicitis y te salvas. Te dejo el apendicitis y te mueres, porque mira la cantidad de personas que se han muerto por una apendicitis reventada. Entonces eso no necesita ser muy inteligente para verificar eso. Como por ejemplo, el ibuprofeno calma el dolor de cabeza. Eso no hace falta que ya yo investigue con un laboratorio. Entonces hay evidencias que recogen los académicos, por ejemplo, de que Chávez vivió, Bolívar también vivió, Adolfo Hitler vivió, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Esos son acontecimientos que no se puede negar. Así también los documentos en la historia de la Didache, Tertuliano, Justino Martí, son evidencias que se soportan a través de la academia. Amado apóstol, una pregunta. Y Tertuliano, ¿quién fue Tertuliano? O sea, Tertuliano, usted que sabe un poco más de esa historia de Tertuliano, ¿Tertuliano inventó la Trinitis o la Trinitis ya estaba? Tertuliano, gracias. Okay. Tertuliano era un abogado, filósofo, erudito para el mundo. Entonces, él a través de los escritos de los apóstoles, él se convierte al evangelio y comienza a congregarse con los obispos de aquella época, y ya esos obispos estaban relajados, mundanos, y él se ve en la necesidad de acercarse a los montanos. Y siendo erudito, él se separa de los clérigos que ya estaban contaminados de lo que se convertiría en el año 325 en la iglesia de Roma. ¿Quiénes eran esos relajados? Seferino, los llamados por la iglesia católica Cornelio, que lo que buscaban eran intereses económicos. Bautizaban niños. Quienes bautizaban los niños eran esos obispos. Entonces Tertuliano comenzó a escribir en contra de ellos, en contra del bautizo de niños, en contra de negar la Trinidad, porque la Trinidad ya fue defendida por los montanos. Los primeros registros de defensa de la Trinidad se le debe a los montanos, y Tertuliano fue un montanista. Por eso es que la Iglesia Católica lo acusa de ser un cismático, un hereje. La Iglesia Católica no mira con buenos ojos a Tertuliano. Por eso que cuando ustedes dicen que Tertuliano fue católico, es un error grave. Es como decir que Adolfo Hitler era amigo de Chuchi. De las tortugas ninja. ¿Ah? Amigo de las tortugas ninja. Oye, pero sí. Bueno, yo no sé quién dirá que Tertuliano era católico. No, sabemos que no. Él viene de Asia Menor. Solo que él presenta su modo de entender la escritura. Y de allí nace como primera instancia la Trinidad en personas. Que después más adelante ya esos pensamientos fueron radicales, aceptados por la Iglesia Católica. Exacto. Los que primero hablaban mal de él, que eran esos obispos, terminaron reconociendo la Trinidad, porque la mayoría de los manuscritos que se revisan de los diferentes padres de la Iglesia, como Ireneo de León, Ignacio de Antioquía, Policarpo, la Didache, sostenían la Trinidad. Sostenían esa inferencia, esa interpretación. Y quienes negaban la Trinidad eran las corrientes heréticas de aquel momento, el modalismo, el arrianismo. Entonces, cuando revisamos los documentos de los primeros defensores de la sana doctrina, conseguimos que ellos precisamente atacaron el gremio que se estaba formando, que era el gremio católico. Para aquel momento eran obispos relajados. Ya no creían en la manifestación del Espíritu Santo. Ellos creían
que había que tomar el poder jerárquico. En cambio, los montaneses hablaban más bien de la actitud humilde de Jesús, que nadie se ponga como gobernador. Entonces, Tertuliano, Ignacio de Antioquía fueron anticatólicos porque en ningún momento mostraron a un papa. Más bien, el mismo Clemente escribe a los corintios que estaban deponiendo de manera arbitraria a los líderes. Y Clemente más bien habló de la obediencia a respetar lo que el Espíritu Santo designe, y un líder no lo puede quitar otro líder, que es lo que hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica pone los líderes que él le da la gana en el Vaticano y en otras partes. Entonces, Montano hablaba desde la esencia de que el Espíritu Santo guiara. Entonces, cuando ustedes me asocian estos documentos y estos personajes de la Iglesia Católica, solamente están mostrando mucha ignorancia y desconocimiento, porque precisamente estos documentos a mí me permiten refutar a la Iglesia Católica Romana, que ha dicho que eso es católico. Eso no es católico, nada. Católico en el sentido de que es universal, pero no es que es católico romano. Más bien, estos documentos yo los utilizo para refutar al gremio vaticano cuando me dice, no, que el Papa, nombrame en estos escritos de los primeros 200 años, ¿dónde está el Papa? No, no ¿Dónde? hay papa. Oye, Fimio, lo que pasa que cuando el sistema político, entonces vio una gran oportunidad a tomar los escritos. Por eso nace la Iglesia Católica Romana, que pasa de ser romana política a ser papal. Pero eso fue con mucha inteligencia que el sistema religioso, que esos grandes gobernantes como Constantino, tomaran todos estos escritos para engañar al mundo y tomar el nombre de Dios como poder sobre las naciones. Tomaron los escritos diciendo que ellos venían de allí, pero cuando los revisamos ellos no están allí. Es como yo agarro la Biblia, como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová agarran la Biblia y dicen que ellos son los originales y tienen la Biblia en la mano. Los mormones igual, el católico igual. Pero en mi caso yo nunca he dicho que yo soy el único original. Yo creo que el Espíritu Santo está haciendo cosas en medio de ustedes, Fernando, y los está llamando a que vuelvan al principio del libro de Hechos, que vuelvan a la humildad de las iglesias de Apocalipsis, que nadie se creía superior a una a la otra. Cuando vos te hacéis superior a otra, a la mía, y yo me hago superior a la tuya, ese es el espíritu del Papa. No, pero ¿sabes lo que pasa, Efimio? Es que a veces hay una mala interpretación. Por ejemplo, yo te digo honestamente, conversando de amigo a amigo, yo creo personalmente que todo esto de TikTok, en su mayoría, en un 99%, es lo que dijo Pablo, que se amontonarían maestros conforme a sus propias pasiones. Entonces, no es que yo me crea, por ejemplo, superior, sino que para mí hay una plomada. Y esa plomada es la superior. Y esa plomada es Cristo, es la palabra. Entonces, cuando yo veo que vienen todo este tipo de maestros y no cuadran exactamente con la doctrina apostólica, yo entonces ahí entiendo que ahí hay un espíritu contrario, porque hay que estar claro. Y el Espíritu Santo jamás va a ir en contra de su propia verdad, de su propia palabra, en contra de la doctrina apostólica. Entonces, sí. El punto es que yo cuando entro, por ejemplo, a mí me agrada escucharte a ti. Discúlpame que me tome mi tiempo. Me agrada escucharte a ti porque tú al menos sabes lo que hablas. Y tú has creído por causa de que te has empapado en todo aquello que tú enseñas. Es tu enseñanza, es lo que tú aprendiste. Yo difiero de cosas contigo, claro, pero la otra gente que tú escuchas no saben ni lo que hablan, por hermano. Hablan lo que se imaginan nomás. Claro. ¿Estás entendiendo? No, yo estoy claro. O sea, Dios a mí me mostró que muchos de aquí se van a perder. Pero una de las cosas, Fernando, que tienes que evitar, yo te amo y te respeto, yo te amo, te respeto. Yo creo que vos sos un gran tipo, chico. Pero tienes que cuidarte.
Tienes que cuidarte de lo que te voy a decir lo que Dios me dijo en estos días. Que me cuidara de la soberbia, que me cuidara del orgullo, que me cuidara de la ofensa, que quienes ofenden no tienen al Espíritu Santo. Que Él me ha revelado cosas y no es para ofender, es para corregir. Que vea que aborrezca el pecado, pero que ame a esas personas y que ore por ellos. El Señor me acaba de decir que ataque, sí, los confronte, pero que mire más allá que lo que está detrás de ellos, que es una sombra negra que los persigue. Que Él me ha dado autoridad para reprender eso, que ore por ellos para que sean libres. Entonces, que mejore las estrategias de evangelismo hacia ellos. Entonces, eso es lo que yo te invito. Yo creo que tu iglesia te va a escuchar más a ti que a mí. A mí no me van a escuchar. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Efimio, que yo, por ejemplo, te digo honestamente, contigo puedo dialogar porque eres un hombre maduro, también fuiste un docente, o lo eres todavía. Entonces se puede dialogar contigo. Yo no estoy a la altura de tu conocimiento, ¿cierto? Pero, porque mira, incluso tú puedes poner una pestaña tuya en el mueble que tienes atrás tuya y se te va a desarmar por tanto libro que has leído. O sea, ya no le puedes poner más a eso porque está lleno de libros y entonces de literatura donde tú te has empapado. Yo simplemente he sido oidor y creo en una manera de Dios para mí. Pero yo cuando entro aquí, yo no le impongo nada a nadie. Yo me río y yo no niego haber recibido lo que recibí de parte de Dios. Pero de allí comienzan las burlas y a mí no me va ni me toca. Porque yo sé que habrá burladores, me está entendiendo. Pero ahora, por ejemplo, mira, dime si no es ridículo. Yo he estado oyendo, porque no subo a todos los likes, pero yo he oído cómo hablan de ti y después los hipócritas te reciben como si nunca hubiesen hablado de ti. ¿Me estás entendiendo? Y yo me quedo callado, yo digo, todo esto de aquí, esto es una parrandanada de hipócritas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínate que yo después, ¿por qué me pongo a molestar? Porque no son gente que tengan temor de Dios. Porque si tuviesen temor de Dios, no hablarían a espaldas de otro y después lo recibirían como recibió Simón el fariseo a Jesucristo, un gran hipócrita. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo molesto a Jesse, le digo, Jesse, Dios puede convertir los murciélagos en palomas, pero él sabe por qué se lo digo, porque ¿cómo se le ocurre predicar que Dios convierte la cizaña en trigo? Si eso es ridículo. Entonces, el que nació para hacer cizaña va a hacer cizaña nomás. Entonces, por eso yo no veo seriedad en ello. Por ejemplo, yo difiero contigo, pero veo seriedad y base en tu hablar y madurez, pues me estás entendiendo. Estos otros hablan porque tienen lengua nada más, Fimio. Discúlpame que te diga estas cosas. No que yo quiera hablar mal de la gente, pero es que esa es la realidad presente. No, sí, pero mira, esa es la misma realidad que yo veo, Fernando. Pero no nos podemos ensuciar, Fernando. Yo me he ensuciado por el ataque brutal Amado, que me pero que será me- cierto, amado, disculpe, amado, será cierto que Dios no puede convertir la cizaña en trigo, según la Biblia. No, según la Biblia, la cizaña es una naturaleza perenne que son de personas que van a acercarse a Dios. Ese es un tipo de creyente que se creen, pero nunca van a dejar su comportamiento hostil y soberbio. Pero hay otros creyentes que entran dentro de la iglesia creyendo y se convierten de oveja a lobos. También lo hay. Porque Jesús dice, recorréis mal y tierra para hacer un prosélito y lo hacéis 2 veces más hijo del diablo que vosotros mismos. Entonces, evidentemente, hay diferentes tipos de procesos, de difícil de detectar. El que Pero nunca nació de nuevo. la pregunta que hace Alexi digamos, es precisa. ¿Por qué? Porque no. Porque cuando Jesucristo da la respuesta a la pregunta de los discípulos y le dice, no arranquéis. O sea, esto va a morir así, siendo cizaña. Sí, sí, por eso, Y por va a ser eso. para el fuego. La cizaña no. No puede competir. El que no está ordenado. Porque Jesús no dijo, los chivos oyen mi voz y me siguen. No. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. No todos son ovejas. No todos son ovejas. Porque cuando vamos al juicio del trono blanco en la Biblia, Efimio,
vemos que las escrituras declaran de que son separados los cabritos de las ovejas y de los corderitos. Entonces, el que nació para hacer lo que es, va a hacer lo que es, creyéndose lo que no es, por supuesto. Oye, yo te dejo, Efimio, muchas gracias por permitirme estar aquí. Me tengo que ocupar. Un fuerte abrazo, que Dios le bendiga. Dale, hermano, un abrazo allá en nuestra hermana República de Colombia. Pronto estaremos por allá. María, bienvenida, un abrazo grande. Tenía días que no te veía. ¿Qué pasó? Bendiciones. No, estoy en el live de Pumba, de un hermanito salvo siempre salvo, pero como nunca hablamos de eso. Pero él es salvo, siempre salvo, pero más que nada se arman debates con ateos, así. Ayer nos visitó La Roca. Ya. No, Pumba tiene sus cosas buenas, ¿oíste? Pumba, él está como que entendiendo algunas cosas a profundidad. Yo pienso que Pumba no es una mala tierra. Pumba es una tierra que se le puede sacar mucho provecho, ¿no? En el aspecto del aprendizaje. No es una persona contumaz y rebelde. No lo veo así. Creo que puede tener algunas desorientaciones en algunas áreas por falta de reglas específicas de documentación, de metodología. El problema de Pumba es un problema de metodología, no es de corazón. Y eso es importante. No hay ningún problema. Yo no creo que tengas problema con compartir con él. Creo que él es una de las personas salvables, de los que no son cizaña, sino que son personas que puedan andar desorientadas en proceso de aprendizaje. Entonces no hay ningún problema. Él, mándale mi saludo y dile que le respeto y le amo, porque él ha dado unas lecciones que Te compartí un montón de veces. Te compartí un montón para que vayas, porque estaban justamente poniendo subió Ser ahí, no sé si lo conoces, un chico calvinista. Y entonces empezaron todos a agarrarse entre todos. Y yo voy a traer a mi pastor para que ponga luz. Pero no viniste, te mandé como 15 veces la invitación. Mira, ¿y a qué hora fue eso? ¿A qué hora fue? Ay, no me acuerdo. Pero las vas a ver, si te fijas el privado, vas a ver que sí, te mandé y te mandé. Ayer estuve cosechando pollo, porque yo metí 200 pollitos y estaba en un monte por allá donde no había cobertura. Y estaba sacrificando los pollitos porque es parte de nuestro trabajo perenne aquí. Tenemos que buscar la manera de comer y de financiarnos como sea, porque aquí la cosa está dura en Venezuela, muy dura, compleja, difícil. Alabado sea Dios. ¿Está en el trabajo, María? Sí, me pedí mi cafecito diario, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Ese que es un marroncito o un negrito? No, de hecho no es café, es té chai. Ah, ok. Té chai con caramelo. Padre Santo, debe ser una delicia. Sí. Está bien. Entonces, estuve bastante ocupado ayer, pero también meditando en esa montaña, en ese monte, ¿no? A mí me gusta mucho ir a las partes solitarias, donde hay monte, valle. Yo allí me consigo con mi esencia. Pues yo fui criado en ese monte cazando iguanas, conejos, montando burros, caballos. Entonces eso me atrae como que una tranquilidad, una paz. Y el montuno, que son personas que se puede conversar, se puede hablar, son personas muy sanas, o sea, nobles, personas nobles. De hecho, te quería preguntar, porque estoy... Ay, espérame que está lloviendo y tengo lavadoras afuera, ya vengo. Está bien. Alexis. Sí, saludos, amado. Porque, Alexis, una de las cosas que tenemos que aprender es que en tus lives, yo puedo subir a tus lives, pero que vos pongáis reglas, no las ponga yo. Que vos pongáis reglas de que si van a tocar un punto no se ofendan.
para yo poder ir allá. Y si está tan Claro. no, bueno, si va a ofender, que lo bajáis de una vez, pero que no lo No, bajes no, yo. amado, usted, como le digo, no, yo siempre, bueno, por ejemplo, yo siempre le he dicho a Edra, a Juan Lizama, a Juan Ramírez, a Jesse, a muchos aquí que compartimos el mismo Cristo, no todos tenemos la misma postura. Por ejemplo, usted cree en el diezmo y la ofrenda, en el diezmo, Edra no cree, pero yo le dije, pero el ministro sí cree, porque es bíblico, pero también tú dices que Jesús es creado, entonces el ministro no ampara esa postura y por eso él no comienza a decirte nada. Entonces ahí cada quien tiene sus posturas, ¿no? Ahora, sí, amado, porque yo como le dije, yo a Misionero ya lo bloqueé. Es muy idiota para hablar ese hombre. Ahí me discutí con él en el live de Jesse, hablando basura, bloqueado, Luis. Y yo le dije a Rosales, mientras tenga este tipo aquí, yo no voy a venir. No, así No es, voy así a- es. Ya Dios mostró que hay detrás de él. Hay que tener misericordia y amor por su alma, pero él no está bien, él no está bien. Entonces, Dios me reprendió. Dios no quiere que yo ande en discusiones con ellos. Yo no quiero, o sea, si están ellos allí, yo subo si no están. Y más y menos si él está moderando. O sea, Jesse allí tiene un discurso bastante débil en su propuesta porque él es un hombre que está ordenado en una iglesia. ¿Cómo le va a permitir a una persona que no se congrega, que no le rinde cuentas a nadie, dirigir un live? O sea, no puede, hermano. Yo no voy a hacer eso jamás, pues. Yo pongo aquí de moderador una persona que no esté sujeta, que no respete a un líder, que no respete a un pastor. No, hermana. Eso es una locura. Alabado sea el nombre de Cristo. Está la hermana María vendiendo. Está vendiendo. Qué bueno. Ella trabaja en una tienda de venta, ¿eh? Gloria al Señor. Está vendiendo la hermana, qué bueno. Está vendiendo. Qué chévere. Bendito sea el Señor. Aleluya. Una hermana que Dios está tratando con María, chico. Poco a poco la va a ir sacando. Yo confío en Dios que ella va a terminar siendo una creyente fuerte en el Señor. Va a terminar siendo una bendición para la iglesia. Le ha costado mucho, pero ahí va. Ella viene de muchos tropiezos. Bueno, hermano, yo los voy a dejar. Tengo que salir. Un saludo fraternal a todos. María, después nos vemos. Dios le bendiga y les guarde.